Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Bueno, muchas gracias a TKM por invitarnos a participar de este foro y felicitaciones por toda la organización que están teniendo para que todos puedan ir al evento. Bueno, mi nombre es Gisela Machtingen, me presento primero. Yo soy directora de consultoría en Kenwin, trabajo hace casi 20 años en la industria del contacto con clientes, tratando de acompañar a las organizaciones en la gestión de la experiencia del cliente, a mejorar sus procesos en pos de optimizar la gestión y brindar nuevas y mejores experiencias a sus clientes. Bueno, en este espacio que tenemos, me gustaría poder compartir con ustedes cuáles son las mejores prácticas para la gestión de esta experiencia del cliente, poder compartirla en este espacio que tenemos juntos. Y para eso me gustaría como pensar juntos lo que hemos sido testigos durante estos últimos años, de toda la transformación y toda la evolución que ha tenido los procesos de interacción con cliente, cómo han evolucionado, se han transformado. Hoy la experiencia del cliente ya no hay duda que es más digital que nunca, ha venido con una evolución y es más omnicanal que nunca. Ya no quedan dudas de que los clientes van por todos los canales al mismo tiempo para poder resolver sus dudas, ¿sí? En un estudio que hicimos el año pasado con XX in the Know, como para tener un dato de referencia, hemos visto que el 71% de los consumidores han tenido que interactuar con más de un canal para poder resolver sus consultas y sus problemas de atención al cliente. Entonces, frente a esta realidad, frente a este desafío y esta nueva evolución que es cada vez más rápida, ¿qué nos queda a nosotros como desafío a las organizaciones? Y es el principal desafío es poder empezar a repensar nuestros procesos internos, en poder adaptar nuestros procesos internos para que ganen velocidad y que puedan responder en forma más asertiva a estas necesidades tan cambiantes y tan exigentes que tienen nuestros clientes, ¿sí? Entonces, antes de arrancar con la charla que vamos a ver hoy, me gustaría poder compartir con ustedes un video para poder después, luego de este video, conversar en cómo desde nuestro lugar podemos acompañar esta evolución. Así que vamos a primero compartir el video y ahí continuamos con la conversación. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be, the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5? We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too, if you listen to us, create for us, join us. Generation CX. Bien, bueno, espero que les haya gustado. Este video me encanta porque es como un shock de realidad ante la realidad que hoy tenemos, ¿no? Que es algo que todos sabemos, no este video viene a confirmar lo que ya todos somos testigos, que es que los clientes tienen el poder. El hecho de escuchar al cliente ya deja de ser una oportunidad
sino pasa a ser una necesidad para realmente poder mantenernos en esta industria, poder mantener nuestros clientes y poder crecer y poder seguir estando en el mercado. Si pensamos en nuestras últimas compras, y bueno, ahora en pandemia mucho más, pensemos en las últimas compras que hicimos, pensemos en post pandemia cuando podamos volver a irnos de vacaciones, a viajar, para poder decidir el lugar, en qué aerolínea viajar, en qué lugar vamos a hospedarnos, qué lugares vamos a ir a visitar, en dónde nos vamos a basar para poder tomar esas decisiones, ¿no? Nos vamos a basar en la publicidad que tenga cada producto, cada servicio, cada lugar, el hotel, o nos vamos a basar para poder tomar esta decisión en los miles y millones de comentarios que circulan a diario por las redes, ¿sí? Y por los foros, por diferentes lugares en donde nosotros podemos acudir, que son los distintos usuarios que manifiestan cómo han sido su experiencia en ese producto, servicio, ese lugar, y en base a eso nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Entonces, ¿cuánto va a pesar esos comentarios en la decisión de compra? Y pensemos eso después cómo repercute y cómo termina impactando en los ingresos de una compañía. Como para poder mostrarles un poco más de datos, está demostrado con números cómo realmente las compañías que se enfocan realmente en la experiencia del cliente aumentan los ingresos muchísimo más rápido de lo que lo hacen aquellas que están rezagadas en la experiencia del cliente y que no lo tienen como principal foco o principal prioridad estratégica a seguir, ¿sí? El impacto de poder tomar la decisión de ir por una mejor experiencia no solamente impacta en los ingresos, pensemos que clientes más felices no solamente recompran más de nuestros productos y servicios, sino también recomiendan a otros. Y también eso genera no solamente un incremento de ingresos en las compañías, sino también hablamos de costos más bajos. ¿Costos más bajos por qué? Porque si tienen una mejor experiencia no necesitan recontactarse varias veces para poder solucionar lo que vienen a buscar. Entonces eso también le repercute en costos más bajos y que la empresa sea más rentable. Entonces es un ganar-ganar por todos lados. Por eso estamos acá trabajando en cómo acercarles buenas prácticas para poder gestionar esta experiencia. Y basado en eso, ¿por dónde pasa la clave, ¿no? De éxito? ¿Por cuáles son los principales desafíos que hoy tenemos para poder afrontar esta nueva realidad, para poder lograr esta mejora en la experiencia del cliente? Y acá nos gustaría poder abordarlas desde 4 ángulos, ¿no? El primer gran desafío que tenemos por delante para poder mejorar y dar una nueva y mejor experiencia al cliente es poder entender las necesidades y las expectativas que tienen nuestros clientes. ¿Por qué se contactan con nosotros? ¿Por qué acuden a nosotros? ¿Nos podemos anticipar a esa necesidad para facilitarle el camino? Si alguien, por ejemplo, nos compra un teléfono, ¿sí? Y sabemos que esas personas que compran ese teléfono, sabemos que también compran otro producto u otro accesorio o tienen otra necesidad que está íntimamente vinculada con esa compra. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que nos lo hagan su próximo paso y que ellos sean los que nos tienen que pedir esa nueva necesidad? ¿O nos anticipamos y se la ofrecemos primero para agilizar todo el proceso? ¿Sí? O en otra situación en donde no hablamos de una compra, hablamos, por ejemplo, que estamos tomando un avión y se nos cancela el vuelo. ¿Qué esperamos? Sabemos que ese cliente, esa persona, va a querer reprogramar su vuelo, volver a hacer el check-in, volver a reprogramar su asiento. ¿Qué esperamos? ¿A que surja la necesidad de esa persona o de nuestro cliente o nos anticipamos y ya vamos haciendo todos los procesos de forma tal de agilizarle ese cambio que tiene que hacer a nuestros clientes? Entonces, ¿se le hacemos fácil al cliente y somos efectivos? ¿O es una carrera de postas y de obstáculos para que puedan lograr resolver lo que necesitan? El tercer desafío pasa porque no siempre las cosas salen bien. A veces no salen como nosotros esperamos o como el cliente espera. Entonces, el gran desafío en esas situaciones en donde las cosas no salen como esperamos es poder identificar rápidamente el gap entre la necesidad y expectativa del cliente y la respuesta que nosotros le damos, ¿sí?
el tener procesos internos, herramientas que nos permitan identificar rápidamente ese gap y no lleguemos tarde. Y por supuesto, no solamente identificarlo, sino que el último desafío pasa por corregir rápidamente ese gap y asegurarnos que somos efectivos en esa corrección. Entonces, estos 4 desafíos creo que son bastante claros. El punto es cuán ágiles somos para poder capturar y gestionar rápidamente y en forma asertiva la experiencia del cliente. ¿Estamos en condiciones de hacer frente a estos desafíos en forma ágil, rápida y asertiva? ¿Cómo están nuestros procesos internos? Ya vimos cómo los clientes son un blanco en movimiento, o sea, cambian rápido, cada vez más exigentes, se mueven muy rápido, y el punto es si nosotros como organizaciones podemos seguir ese ritmo. ¿Nuestros procesos están en condiciones, están preparados para seguir ese ritmo? Entonces vamos a compartir un poco con ustedes por dónde arrancamos en todo esto, en todo este camino, ¿no? en estos desafíos. Y lo primero que tenemos que hacer es poder capturar la experiencia del cliente. Tenemos que poder medirla, tener que saber dónde estamos parados para poder entender cuál es el gap, cuál es la brecha que nos falta para poder llegar a donde queremos estar. ¿Sí? Si no es como conducir a ciegas, si no tenemos una primera medición. ¿Cuáles son los típicos mecanismos que tenemos para poder capturar esta experiencia del cliente? Yo les voy a compartir 3. 3 de los cuales se usan comúnmente en la industria, que no reemplaza uno con otro, sino que son complementarios, dependiendo de lo que nosotros querramos capturar. Uno de los principales mecanismos para poder entender cómo está viviendo el cliente nuestro servicio, nuestros productos, es la encuesta de satisfacción. ¿Sí? La encuesta de satisfacción es una encuesta en donde nosotros recomendamos que ese tipo de encuesta se realice post-contacto para poder entender cómo vivió, cómo experimentó el cliente ese contacto por cada uno de los canales en donde pudo haber estado. ¿Sí? Puede ser desde los tradicionales, los telefónicos, en una sucursal en tienda personalizada, como también los digitales relacionados con redes sociales, con chat, con WhatsApp, o también los automatizados. ¿Sí? Aquellos, un bot, hoy con la pandemia, la explosión de bots en las páginas fue impresionante, y las encuestas de satisfacción también tienen que poder medir esos canales. ¿Qué está pasando con los bots? ¿Qué está pasando con todas las soluciones o tecnologías automatizadas que nosotros le proveemos a los clientes para poder encarar sus necesidades? El otro mecanismo para poder capturar la experiencia del cliente, para que complementa la encuesta de satisfacción, es el índice de esfuerzo. En el índice de esfuerzo es una típica encuesta en donde se le pregunta al cliente cuán fácil fue para él poder resolver su solicitud. Y es un mecanismo, es una herramienta que nosotros utilizamos para poder medir el journey del cliente, el punta a punta. Cuán fácil o no le resultó comprar, cuán fácil o no le resultó pagar, cuán fácil o no le resultó resolver un problema técnico que tenía. Que para hacerlo pudo haber tenido que interactuar, como dijimos al comienzo, con múltiples canales, pero me mide el punta a punta, ¿sí? A diferencia de la encuesta de satisfacción que me mide el postcontacto de cada canal. Y la otra metodología que podemos usar para capturar la experiencia del cliente, que es una muy conocida también, que es el puntaje promotor neto, o también más conocida como NPS. ¿Sí? En ese tipo de encuestas se asocian más, es la pregunta que ustedes en algún momento han recibido, si le recomiendan a un amigo, a un colega, esa empresa, ese servicio o ese producto, que está más vinculado a la experiencia para poder medir la lealtad con la marca. ¿Sí? No tanto con el punto de contacto o con una experiencia de servicio, sino con la lealtad con la marca de esa organización. Entonces, cada una nos va a dar luz acerca de cómo opera la compañía en relación a las expectativas del cliente. O sea, como dijimos antes, son complementarias. Pero es importante, digamos, tener medidas estos indicadores para poder entender dónde estamos parados. Como también existen otro tipo de señales que podemos buscar
para poder tener el panorama completo, por ejemplo, indicadores relacionados al churn, o sea, cuántos clientes se van de la compañía, o la tasa de recompra de los clientes, o, digamos, el valor de ticket promedio de compra. Son otros tipos de indicadores que podemos utilizar como para tener un panorama completo de cómo el cliente está viviendo la experiencia con nosotros. Ahora bien, estos indicadores que hablamos son indicadores, nosotros llamamos métricas de output, ¿sí? De efecto. Ya nos dicen qué es lo que ocurrió, cómo lo está viviendo el cliente, ¿sí? Y no lo podemos, al ser métricas de efecto, no las podemos gestionar de forma directa, sino que necesitamos contar con alarmas internas dentro de la organización que nos permitan interpretar por qué el cliente nos está poniendo esa nota en la encuesta, ¿sí? ¿Por qué que generamos ese efecto en el cliente? Entonces acá entran a jugar un rol muy importante justamente los procesos internos nuestros, que son los que hablábamos al comienzo, de que tenemos que repensar si realmente hoy nuestros procesos internos están en condiciones de poder dar agilidad y velocidad y poder interpretar y gestionar esa experiencia del cliente. Entonces ahora lo que me gustaría compartir con ustedes es hablar en uno de los procesos que por excelencia es el gran proceso que nos va a dar luz de lo que le está ocurriendo al cliente y a partir del cual podemos entender cuáles son esas alarmas internas que tenemos que ir a mirar para poder gestionar a tiempo esa experiencia, ¿sí? Que es el monitoreo. Como gran puesta de escucha o puesto de visión, dependiendo de qué transacciones estamos evaluando, si son transacciones de voz o transacciones digitales. Y ese proceso ¿por qué es nuestro gran proceso, nuestro gran puesto de escucha? Porque nos permite ver en directo y tener la gran oportunidad de poder capturar lo que realmente le está pasando al cliente, por dónde pasan las cosas que estamos haciendo bien y que les gustan, como también entender por dónde pasan nuestras fallas, por dónde le generamos dolor y cuáles son como los puntos de fricción que le están lastimando esa experiencia. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Que este proceso que fue evolucionando, ahora vamos a recorrer un poco la evolución, que es uno de los grandes procesos para gestionar la experiencia del cliente, la evolución que hizo hasta el momento quizás nos sirvió para poder mantenernos hasta ahora en el mercado y para poder mejorar esa experiencia del cliente. Pero ahora nos está solicitando una innovación, nos está solicitando repensar este proceso, empezar digamos, a pensarlo y a diseñarlo de forma distinta, de tal manera que nos permita continuar en el mercado de aquí en adelante, ¿sí? Para poder brindar una mejor experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos llevó hasta aquí como éxito no va a ser lo que nos lleve de aquí en adelante. Y generalmente lo que vemos es que en este proceso en las organizaciones muchas veces genera como conflicto y cortocircuito con lo que nos está demandando el mercado, porque reacciona en forma más lenta de lo que necesitamos que reaccione para poder mejorar. Entonces vamos a contar un poco de historia del monitoreo y centrarnos principalmente en cuál es esa mejor práctica que nosotros acá proponemos para poder dar vuelta a este proceso y que nos permita dar luz de cuál es el camino para poder trabajar la mejora en la experiencia del cliente. Entonces, ¿cómo hemos visto la evolución en este proceso de monitoreo? Por un lado, lo hemos visto en 4 grandes etapas, ¿sí? La primera etapa en este monitoreo se basaba muy fuertemente en la ejecución. O sea, cuando nosotros íbamos a observar las transacciones, el foco estaba puesto en la punta del iceberg, en lo que sobresalía, que tenía que ver con si los procedimientos o las políticas o los procesos que hemos diseñado, si los representantes, los agentes lo estaban implementando según diseño, ¿sí? Los estaban ejecutando bien. No nos cuestionábamos si el proceso estaba bien definido, si el diseño estaba bien pensado, sino que todos lo ejecutan de la misma manera. En cambio, cuando migramos ya a la etapa 2,
justamente la evolución en este proceso hace que nos empecemos a cuestionar también cómo definimos nuestras políticas, cómo definimos nuestros procesos, nuestros procedimientos, si están orientados a mejorar la experiencia del cliente, a resolverle los problemas al cliente o hacérselo más complicado. Entonces, de esta manera, en esta segunda etapa, lo que hacemos es poder darle al cliente un lugar en nuestra mesa de toma de decisiones, ¿sí? Y poder entender cuáles son esas políticas que hoy generan fricción, que por más de que todos la estén ejecutando de la misma manera, esa política por diseño no puede generar una buena satisfacción al cliente, ¿sí? Lanzamos un nuevo producto, lanzamos una nueva política de garantía de un producto. Bueno, eso, ¿cómo le está impactando hoy en el cliente? O sea, ¿viene a satisfacer las necesidades y los pedidos del cliente o viene a complicarle la vida? ¿Sí? Y en esta tercera etapa de evolución dentro del proceso de monitoreo, ya nos vamos a un paso más, y es no solamente como tomarle la temperatura al proceso de cómo se está yendo con la experiencia del cliente, sino empezar a capturar muestras más estratificadas, entendiendo, bueno, cuáles son los procesos que menos resuelven, cuáles son los procesos que sí resuelven y por qué este grupo de agentes vende más que otro, por qué este grupo de agentes satisface más que otro, qué hacen de diferente. Entonces, fíjense cómo ahí ya le vamos dando una vuelta a este proceso como para focalizarlo y para que nos dé información más asertiva de lo que nosotros necesitamos para poder gestionar y tomar acciones de manera oportuna y más asertivamente para mejorar la experiencia. Pero hasta acá estamos hablando de un proceso de monitoreo tradicional que está ejecutado por analistas de calidad, que son personas. Y por lo tanto, hacen una muestra. Es imposible que un grupo de personas, es altamente costoso, pueda monitorear el 100% de las transacciones. Y ahí es donde proponemos ahí pegar el salto en esta línea de repensar y reacomodar nuestros procesos internos en pos de lo que nos está pidiendo esta nueva revolución de los clientes, ¿no? Y es poder saltar esta cuarta etapa, que es introducir dentro del proceso de monitoreo el monitoreo automatizado, ¿sí? El monitoreo complementando y potenciando el monitoreo humano, ¿sí? No uno como sustituto del otro, sino incorporar el hecho de monitorear automatizado, primero para poder tener el 100%, la visibilidad del 100% de las conversaciones y no un muestreo. Y por otro lado, porque el hecho de tener el 100% también nos permite ganar en velocidad. Ya no tenemos que esperar a fin de mes a tener la muestra representativa para poder concluir y tomar una decisión. Lo podemos hacer en menos tiempo. Puede ser mucho más asertivo, nos puede ayudar a clasificar, ya preclasificar la información del monitoreo de las conversaciones para dejar al rol del analista, al humano, en lo que mejor sabe hacer, que es concluir y poder tomar acciones. En esta cuarta etapa se incorporan dentro de este proceso de monitoreo soluciones o tecnologías que lo que hacen es utilizar el procesamiento del lenguaje natural para poder entender las conversaciones en forma automatizada, ¿sí? Y así poder definir después acciones que puedan mejorar la experiencia del cliente y la rentabilidad del negocio, ¿sí? Existen, por ejemplo, soluciones automatizadas como Logios, que ahí la estamos colocando en este slide. Es una solución, en este caso, que hemos co-creado con KeepCon, que justamente lo que permite es ayudar a las empresas a que puedan entender rápidamente a los clientes en una escala inmensa de conversaciones por todos los canales posibles de comunicación, ¿sí? Entonces, de esa manera logramos una muestra que ya no es nuestra, es al 100%, más rápido, más asertivo, ya preclasificado, y en menor tiempo para la toma de decisiones. Justamente en cualquier contact center, ¿sí? En esta industria de contacto con clientes, los clientes hoy tenemos mucho contenido en diferentes canales. Tenemos contenido de voz,
tenemos contenido digital, como puede ser por chat, por WhatsApp, por mail, por las redes. Tenemos diferentes tipos de contenido en donde justamente cómo se hace el monitoreo tradicional que veíamos hasta ahora, se hace a partir de un muestreo, que eso generalmente es un porcentaje muy chiquito del total de transacciones y de conversaciones que suceden en nuestra organización. Y está realizado por humanos, lo cual la desventaja, como para ir resumiendo los puntos que estuvimos hablando, tiene una gran desventaja, es más caro, es más lento, no termina siendo tan exhaustivo, y tiene un principal foco de oportunidad que tiene que ver con la calibración entre las personas que están monitoreando, ¿sí? Cómo entre todas las personas que están monitoreando nos ponemos de acuerdo en cómo está siendo la experiencia del cliente, en dónde estamos haciendo las cosas bien, en dónde no y por qué. Cuando introducimos en esta cuarta etapa el procesamiento del lenguaje natural con estas tecnologías para poder hacerlo de manera automatizada, lo que logramos es, primero, como comentábamos antes, era hacerlo al 100%, maximizando de esta manera eficiencia, teniendo resultados más rápido y poder ya preclasificarlos con un criterio uniforme de evaluación para dejar al analista de calidad, el rol de persona, en la conclusión y la toma de acciones, que es lo que mejor sabemos hacer. Y eso nos va a permitir poder dar mayor velocidad y mayor celeridad en lo que nosotros vayamos a tomar para gestionar la experiencia del cliente. Este tipo de soluciones nos permite también clasificar, bueno, cuál es el grupo de clientes que se contactó con nosotros y salió de esa conversación con un sentimiento negativo, cuáles no, cuáles le pudimos resolver y con un sentimiento positivo, cuáles compraron, cuáles no compraron, empezar a hacer cruces de información para poder realmente llegar al hueso de qué es lo que tenemos que trabajar para poder mejorar la experiencia, los ingresos, los costos. Acá el abanico de oportunidades de mejora es inmenso. Lo importante es poder ayornarnos y poder, de alguna manera, no quedarnos en los procesos que hoy nos trajeron hasta aquí, sino pensar en lo que necesitamos de aquí en adelante para poder ser más veloces y más asertivos en la toma de decisiones. Bueno, y como cierre, me gustaría, como reflexiones finales que nos gustaría compartir, es recapitular un poco lo que hablábamos, que el cliente tiene el poder, los clientes hoy tienen el poder, hoy se mueven muy rápido, son un blanco en movimiento constante, nos requieren, son cada vez más exigentes, se interactúan por diferentes canales, y justamente ante esta realidad lo que necesitamos es poder evolucionar en los mecanismos de gestión internos que tenemos para poder seguirle el ritmo a esta nueva realidad, ¿sí? Así como la experiencia del cliente evolucionó y se transformó, nuestras empresas, nuestros mecanismos, nuestros procesos de gestión también requieren seguir ese ritmo y para poder ser oportunos y ser ágiles y ser más asertivos. No hay mucho tiempo que perder, porque si no nos quedamos afuera. Y es importante tener en cuenta que hay herramientas tecnológicas que nos pueden facilitar y acelerar ese proceso, complementando y potenciando el rol humano, ¿sí? Y acá, como quizás reflexión final, la clave acá está puesta en poder combinar efectivamente lo que la parte automatizada nos puede traer como beneficio, como lo veíamos anteriormente, complementándolo con lo que hoy no puede ser sustituido, que es el rol de humano, el rol nuestro, de poder concluir y tomar acciones para poder transformar esta realidad y acompañar esta mejora en la experiencia de nuestros clientes. Bueno, espero que realmente les haya gustado y aportado la mirada que compartimos recién sobre cómo gestionar la experiencia del cliente, cuáles son los puntos que tenemos que empezar a repensar y a trabajar de forma diferente en cuanto a los desafíos, en cuanto a cómo
trabajamos los procesos internos, y bueno, y quedo a disposición para las consultas que puedan surgir. Así que muchísimas gracias.